Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy yo estoy muy feliz y muy contenta de estar nuevamente con ustedes y es que estoy muy feliz porque el día de hoy vi La Odisea. Así que quiero platicarles sobre esta gran película que era esperada por muchos. Entonces, quédate porque esto se va a poner muy bueno. Así es, amigos, hoy pude ver la película de La Odisea y déjenme decirles que extraño mucho hablarles, platicarles desde el estudio donde prendo mis luces y veo mis funcos y los acaricio suavemente, pero la verdad es que todavía no me dan de alta y entonces ya casi estamos del otro lado, pero aún así todavía no puedo ir al estudio porque tengo que subir y bajar escaleras, lo cual ahorita no puedo hacer o no está recomendado, entonces por eso me estoy cuidando. Mientras tanto, platiquemos desde aquí, desde donde estamos en la recámara de mi papá. Muchísimas gracias, papá, perdón por tener un desastre. Pero mientras hablemos justamente de la película La Odisea. Ahora, como un detalle general y cultural que seguramente tú ya conoces, esta película está inspirada y de alguna forma adaptando un poco la novela, o bueno, más bien el libro que Homero escribió. Este hombre griego que escribió la Ilíada y también la Odisea. Ahora, esta época era una época muy importante de los griegos, donde nace toda esta cultura de mitología, la filosofía, la adoración a ciertos dioses que hasta el día de hoy pueden sonarnos conocidos como Zeus, Poseidón, Atenea, etcétera. Entonces, en serio que es muy interesante meterte a la mitología griega porque cada historia, ese Zeus además era un loquillo de primera. Y bueno, como ustedes saben, la mitología griega, al tener tanta, tanta información, tanta literatura, y los griegos además, personas que eran muy sabias y que también fueron parte fundamental de muchas otras culturas. Entonces, ¿cómo no tomar este tipo de trabajos y utilizarlos como una inspiración para películas, series, etcétera? A mí la verdad es que me encanta la mitología griega. Incluso en la secundaria recuerdo que compré un libro de mitología griega de Editorial Porrúa. No sé si ustedes han visto estos libros. La verdad es que si a ti te interesa más y sales de la Odisea así como, wow, yo quiero conocer un poco más, te recomiendo este libro donde te explica cada personaje que ocupó un lugar importante en la mitología y además quién era, qué hizo e historias de esa persona. La verdad es que ese libro lo tengo por allá, lo tengo allá en mi estudio y algún día les mostraré en alguna red social justamente este libro. Y obviamente hablamos de películas también que son un poco más populares, como Hércules de Disney, o series incluso como Percy Jackson, que puedes encontrar en Disney Plus. También Inmortales, donde Henry Cavill protagonizó esta película. Incluso Furia de Titanes, pero no la última, sino la versión como de los 70s, 80s. Esa versión también está muy interesante. Y bueno, ¿para qué me explayo en esto? Porque déjame decirte que esta es solamente un poco de lo mucho que puedes adentrarte en la cultura griega, así como en toda esta mitología y en toda su literatura, historias y demás. La Odisea, déjame decirte que es un libro para mí en su momento pesado. O sea, yo no he leído la Odisea, yo no he leído la Ilíada, porque la verdad, aunque sí lo intenté en algún momento, para mí era lectura bastante pesada. Hoy en día tal vez pudiera ya leerlo, poder saber como ya ciertas palabras en el léxico. Después de haber estudiado un poco, pues creo yo que ya no estaría tan difícil. Pero aún así creo que son libros pesados.
y lo cual entender la historia o lo que quieren explicarnos, y que un director tan importante como lo es Christopher Nolan en nuestros días adapte este tipo de historias tiene su gran mérito. Ahora, hablando de Christopher Nolan, él es un director que obviamente al hacer una producción saca la casa por la ventana. Películas tan importantes como Memento o como Batman, específicamente The Dark Knight o incluso Inception, son películas que en su momento fueron el boom, marcaron un antes y un después. Y creo que lo sigue haciendo, justamente por la manera en que él trabaja. Y aunque tuvo momentos donde pues Tenet, por ejemplo, no tuvo un estreno adecuado porque era el tiempo de la pandemia, aún así él ha sido uno de los directores que sigue entregando calidad. Y la Odisea no se queda atrás. Es la historia de un hombre que, terminando la guerra de Troya, regresa a casa. Sin embargo, en el trayecto se encuentra con muchos retos, con obstáculos y con enfrentar a los dioses y a su voluntad para pues oponerse y para mostrarle que él es un hombre. Y de ahí nace esta resiliencia de parte de Odiseo, lo digo específicamente en la película, ya que en esta opinión que daré sobre esta cinta, no diré ni compararé nada con la historia del libro, porque como les dije, no leí el libro, entonces hablaré específicamente de la película. Pero si tú conoces un detalle que te haya parecido importante o esté planteando alguna duda aquí y tú conoces la respuesta porque leíste el libro o simplemente sabes, por favor déjamelo en los comentarios, ya lo sabes. Entonces, yo muy feliz de que ustedes me dejen en los comentarios ese tipo de información que nos sigue retroalimentando. Entonces, en la aventura o en esta épica historia, porque a mí me parece que aquí se aplica la palabra épico, que es justamente algo diferente, algo que está sacando de una aventura normal a justamente una historia completamente diferente. Ahora, no sé, digo, después de haber visto tantos obstáculos de Odiseo para llegar a su casa, ahora entendí un poco más que digo, de ahí nace como la expresión de, ay, llegar aquí fue toda una odisea o pues justamente, ¿no? Porque después de tantos obstáculos uno llegó a su destino, pero al verlo plasmado de esta manera dije, oh, vaya, ahora creo que todo tiene sentido. Y eso es lo bueno. Lo bueno es que nos muestran cómo llegan a enfrentar estos obstáculos y todo el momento nos mantienen en el filo del asiento. La emoción se siente bastante y, o sea, en serio, creo que esta película va a ser muy nominada en muchas categorías, no solamente en categorías del Oscar importantes, sino también en otras que a lo mejor desafortunadamente nosotros como que mantenemos así más alejaditos, ¿no? Ahora, las actuaciones son increíbles. La verdad es que a mí me parece un súper elencazo. Creo que cada actor y cada personaje, aunque pareciera ser mucho, no se siente saturado en ningún momento. Todos tienen su tiempo para brillar, para aparecer en pantalla y para mostrarnos quiénes son, quién es su personaje, por qué está ahí. Y como actores lo hacen todos excelente. La verdad es que no me puedo quejar de ninguno. Y es que en algún momento también hubo una polémica sobre Elliot Page, que hace muchos años, ¿no? Supimos, o hace varios años ya supimos su transición, ¿no? De que era la actriz Ellen Page, hoy es el actor Elliot Page. Y muchos hablaban de esta polémica, que a mí la verdad se me hace innecesario y creo que es importante decir que no te va a molestar
como esta situación, ¿no? Que yo la verdad es que creo que al final más bien muestra la intolerancia de algunas personas y la poca adaptabilidad, pero la verdad es que hace un excelente trabajo y me parece, aunque son cortas las escenas de este actor, me parece excelente. Ahora, también otra polémica que había era con Lupita Nyong'o, quien da vida a Elena, y que muchos decían que el tipo de persona que estaba representando a esta mujer bella no quedaba con las características descriptivas. Que yo digo, ¿en serio leíste el libro? ¿De verdad? O sea, porque se oye como que nada más estás ahí, ¿no? De languarico, diríamos aquí en México. Pero también nuevamente lo hace muy bien. Además, Lupita Nyong'o es una excelente actriz y se siente muy bien. O sea, creo que le da justamente esta, como no solamente ver esta película de guerra y la típica película del héroe, sino más bien que tenga su esencia, su identidad y que estos actores y estas actrices a través de sus características físicas le puedan dar esta identidad, esta esencia. Y al final es un trabajo. Creo que si Elliot Page fue como, a ver, tú eres actor, tú quieres interpretar a este personaje, no, sí quiero, perfecto, contratado, haz lo que te toca, lo hiciste bien, perfecto. Este es un trabajo, ¿no? Entonces creo que por ese lado no nos quita nada y es una película muy, muy buena. Y yo sé que muchos, a lo mejor en sus opiniones, de diferentes películas durante este año dicen, esta es la película del año, esta va a ser la mejor película de Christopher Nolan. O sea, a veces llegamos a este punto de exagerar, ¿no? Nuestros discursos, pero creo que es importante tomar dos puntos como de manera personal. La número uno es si a ti te gustó. Si a lo mejor yo digo, para mí la mejor película de Christopher Nolan es tal vez Tenet, esa es mi opinión. No estoy diciendo que esta sea una ley y que te aplique a ti también. Simplemente estoy diciendo que para mí esa es su mejor película y que es mi película favorita de Christopher Nolan, por decir algo. Entonces, la opinión de cada quien y el cómo va a poder ver la Odisea será también de cada quien. Y el segundo punto es que no nos dejemos guiar solamente por lo que un influencer, una persona con internet como yo, que está subiendo su video, te está diciendo que es la mejor película del mundo mundial y que es lo máximo. Tú tienes que comprobarlo y si a ti te gusta, adelante, y si no te gusta, es muy válido. Entonces tú compruébalo. Creo yo que esta película en efectos especiales está excelente, a excepción a lo mejor de un punto que lo voy a dejar como en lo raro, pero los efectos especiales son muy buenos. Obviamente se nota que va a estar nominada también a esa categoría, efectos especiales. El sonido, amigos, el sonido es espectacular. O sea, la música es increíble. De verdad que toda esta musicalización y lo que estás viendo en pantalla, por eso mencionaba cómo es la palabra epicidad. O sea, ahí sí siento que cabe muy, muy bien porque estás conjugando, y lo había dicho yo en otros videos, los sentidos. Se trata de tocar cada punto de tu ser a través de los sentidos, de lo que estás viendo, de lo que estás escuchando, de lo que estás percibiendo a través de los sentidos. La verdad es que por esto cada punto es importante y la historia realmente en ningún momento siento que sea una historia mala, sino al contrario. Nos llevan de un punto a otro, a otro, a otro, que la verdad sí, les voy a ser muy honesta, en algún momento así dije, ay, bueno, ya, pobre hombre, déjenlo llegar a su casa. Pero bueno, digo, obviamente de eso se trata, ¿no? Y el libro, obviamente la historia original, pero sí es como, ay, no sé, esta sensación más bien como de impotencia tal vez,
como esta sensación de angustia de lo logrará él, lo logrará con sus hombres guiando a una parte de su ejército. O sea, creo que eso también incluso habla muy bien de que la historia está bien manejada y como todo, yo no puedo decir que sea perfecta o no, porque como les decía, esto es subjetivo, pero a mí sí me gustó bastante. Creo que en ningún momento se siente sueño, flojera, cansancio. La verdad es que lo hace muy, muy bien. A pesar de que dura bastante, creo que en ningún momento sentía como, ay, ya que terminen esta wea, ¿no? O sea, no, realmente me gustó y lo estaba disfrutando. Además, cada personaje tiene un buen desarrollo y la psicología de cada uno de los personajes que nos demuestran se mantiene bastante estables. Ahora, yo siempre les he dicho una y otra vez, recuerda que lo importante para como empatizar, para escuchar, para entenderle, para que te guste también incluso una película o te atraiga, es la motivación de los personajes. Y se nota la motivación de los personajes, obviamente, y esto es algo que enriquece muchísimo la historia, porque sabes que cada personaje está haciendo lo que está haciendo por un motivo, por una razón. Y es muy interesante cuando ese motivo se contrapone al de otro personaje. Y esto hace un conflicto interesante con el que te involucras emocionalmente, con el que puedes empatizar desde cierto ángulo a poder decir, claro, necesito saber en qué culmina este conflicto. Ahora, tiene escenas muy emotivas y creo que esta película tiene poquito de todo, pero en el buen sentido. Excepto humor, ¿no? Claro que como que el humor sí se comenta en algún momento como un pequeño chistecín como para suavizar, pero en ningún momento es un chiste así, no sé, tipo Deadpool, ¿no? O chistes que no tienen nada que ver, o sea, son como momentitos de relajemos este momento, ¿no? Entonces está súper bien, de hecho creo que son 1 o 2 momentos así y todo lo demás está bellísimo. Ahora, obviamente la fotografía, amigos, imágenes preciosas del mar, de la arena, de momentos de la tierra, de montañas, o sea, todo está muy bien hecho también en ese sentido. La cinematografía obviamente es hermosa, es maravillosa. Los vestuarios, el maquillaje, o sea, les digo, esta película no es perfecta, o no sé, yo creo que, no sé, no quiero decir que es perfecta porque, pues, ¿qué película lo ves realmente, no? Pero sí es muy buena, muy, muy buena. Creo que yo no iba con ninguna expectativa, la verdad. Sabía que era Christopher Nolan, sabía que lo iba a hacer bien y sabía que iba a salir contenta del cine. Y sí, la verdad es que sí salí contenta del cine. Creo que es de las pocas películas que puedo decir que lo malo no tiene nada malo. Lo malo es que a lo mejor tienes que concentrarte en la historia, ¿no? Y a veces, como les he dicho, las redes sociales nos han maltratado bastante la atención y el cómo ponemos atención. Entonces puede ser que lo malo, si te distraes, es como perderte de algo, perderte de un salto en el tiempo, de lo que están hablando, y eso es difícil, ¿no? Pero yo creo que si tú realmente estás comprometido con la película, de la voy a pasar bien, lo quiero ver, voy a estar atendiendo esto, o sea, lo disfrutas. De hecho, un chavo en el cine, enfrente de mí, estaba con su teléfono buscando en ChatGPT. No sé qué estaba buscando, pero eran cosas de la película. Entonces me dio mucha risa porque era como complementar la información que veía. Y la verdad sí me molesté un poco. Sí me molesté un poco porque el brillo sí me lo estaba molestando. Pero, porque de repente yo me distraigo. Es como, una mosca, ¿no? Y yo me distraigo. Pero en general, o sea, creo que puedo decir que eso es lo malo, ¿no? Que a lo mejor si te distraes, te pierdes un detalle que era importante, pero nada que altere la experiencia. Ahora, sí voy a decir lo raro. Lo raro es que en una parte Odiseo, junto con sus hombres, se encuentran a un cíclope. No, no es spoiler porque está en el tráiler. Así que se encuentran con un cíclope
y como que el efecto especial no me gustó tanto. Eso es lo único raro. Eso es lo único malo o lo único que digo, como que no me gustó tanto. Pero de ahí en fuera, amigos, tienen que ver esta película. Ahora, un punto que digo, ya no tiene nada que ver con a lo mejor eso del si es bueno o es malo. Mucho se ha hablado de ver la película en IMAX por la diferencia del tamaño en la imagen. Es decir, si tú lo ves en 70 milímetros, que por cierto en México no hay pantallas que puedan proyectar ese tipo de película, se ve la imagen completa, ¿no? Imagínense, es como están viéndome en 70 milímetros. Después viene la parte del IMAX, que esa sí existe en México, hay varias salas, desafortunadamente muy pocas, pero las hay. Y entonces la imagen ya como que se pierde un poquito, o sea, ya entonces aquí ya empieza a cortarme el pelito, ¿no? Pero todavía alcanzan como a ver la imagen. Y en una pantalla normal ya es como así, ¿no? Es como de, pum, ya, cortaste ahí todo el cabello, ya me está llegando el corte en la frente. Entonces, ¿cuál es la diferencia de verla en IMAX, en pantalla normal? Pues justamente eso. Ahora, esto se ha comentado, pero yo he visto en algunas, bueno, hace rato lo vi en Treats, que decían que en su sala vieron la imagen completa. La verdad, no sé qué tan cierto sea eso, y según algunos subieron evidencia de que sí se veía completa la imagen. Yo la vi en IMAX, para mí sí valió bastante la pena la experiencia de comprar el boleto en IMAX por la imagen y por la calidad de sonido. O sea, de verdad, para mí sí valió la pena. Hay que obviamente pelearse por conseguir los boletos, porque pues ahorita está el estreno y entonces todo el mundo quiere, etcétera. Pero para mí sí valió la pena. Vale la pena pelearse. Trata de que sea en un horario donde pues todavía hay espacio para verla más o menos en medio, porque todavía yo alcancé ya como un poquito abajo. Entonces sí era así como de, uy, no, esto ya está medio raro. Pero, mira, al final, como sea que la quieras ver, vela. La verdad es que vale mucho la pena. No para niños, la verdad es que sí es una película pesada para niños, pero tú como adulto, como cinéfilo y como amante del buen cine, te lo aseguro, te la vas a pasar súper bien. Yo llevé a mis papás porque dije, a ver, de hecho iba a llevar a mis hermanos, al final llevé a mis papás y dije, bueno, ya, quien sea, pero alguien jale conmigo porque necesito que empujen la silla de ruedas. Así es, porque todavía me estoy moviendo en silla de ruedas. Entonces, pues hasta aquí el video de hoy. Ya hasta chisme les estoy aventando. Déjenme en los comentarios. ¿Tú ya viste la película en IMAX? La verdad es que yo la quiero volver a ver. Y la quiero volver a ver en otro tipo de pantalla para comparar. Pero pues ustedes dirán, a ver qué tal. Yo, ya saben, les dejo mis opiniones y conforme se me vayan ocurriendo también o más análisis más amplios, también los voy a ir subiendo, ya sea en este canal o en el canal que tengo de las otras redes sociales, que me pueden encontrar como psicóloga de película en todas las redes sociales que a ustedes se les ocurra. Bueno, no todas, pero pues ya saben, ¿no? Facebook, Instagram, Threads, X, ya saben, todo ese rollo. TikTok también, y es donde estoy más activa. Entonces, pues déjenme en los comentarios ustedes qué opinan, les gustó, no les gustó, qué tal su experiencia en el cine. Y como siempre les he dicho, por favor, si ya están ahí dando clic, por favor también dale clic al botón de suscribirte. Activa la campanita y lo más importante, dale like a este video para saber que andas aquí, que me escuchaste todo mi chisme, por favor. Y además una manita arriba es gratis y es para que me dé más ánimos. Cuídate mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye. Por cierto, próximamente Spider-Man, ¡qué nervios! Adiós.